leucemias que han designado la OMS. Entonces, estamos hablando ahorita de la leucemia amiloides aguda, recuerdo. Entonces está la leucemia amiloide aguda con anomalías citogenéticas características o recurrentes. Y así se llama, leucemia amiloide aguda con translocación entre los cromosomas 8-21, en los brazos 22, en los brazos de los cromosomas 22, etcétera. Leucemia amiloide aguda con inversión del cromosoma 16 entre los brazos corto y largo de los cromosomas 13-22, o que también pudiera ocurrir en lugar de inversión una translocación entre entre el cromosoma 16. Bueno, sabemos que los cromosomas están por pares. La leucemia promielocítica aguda, donde pudiera ocurrir una translocación entre los cromosomas 15 y 17, entre los brazos de los cromosomas 22 y 12. La leucemia aguda con anomalías en el cromosoma 11 y 23. Entonces acá, en este tipo de leucemia, pues para empezar, obviamente necesitaríamos tener una información genética que nos dijera que existe una translocación, una inversión, etcétera, etcétera. Entonces, pues por eso, a pesar de que la clasificación de la OMS es la más completa, se sigue utilizando la clasificación de la FAB porque es más fácil, porque es más rápida, pero desde luego no es tan completa como la clasificación de la OMS. También aquí está el grupo de leucemias amiloides agudas con displasia multilinaje. ¿Qué significa? Obviamente que están afectadas diferentes líneas celulares, y eso ayer lo comentaba. Si la célula tronco hematopoyética es la que resulta con la mutación y de ahí se deriva la hematopoiesis, pues obviamente todas las líneas celulares se van a ver involucradas con predominio de una. Y de ahí es que la FAB tiene una forma de clasificar las leucemias pues muy sencilla, que ahorita la veremos porque está incluida acá. También está la leucemia amiloide y síndrome amiloidisplásico en relación con fármacos alquilantes. Este tipo de fármacos pues son un grupo que se utiliza dentro de lo que conocemos como quimioterapia, dentro del tratamiento farmacológico para las neoplasias X, Y y Z. Existe ese grupo de fármacos alquilantes. Cuando el paciente con cáncer de diferente índole está recibiendo fármacos alquilantes, puede desencadenar un síndrome amiloidisplásico o una leucemia amiloide aguda. También está la leucemia amiloide aguda relacionada con el inhibidor de la topoisomerasa 2. Esa topoisomerasa 2 pues es una enzima indispensable en la síntesis de ADN, y si el ADN sufre mutación, pues está involucrada todo lo que conlleva a la síntesis de ADN necesaria, desde luego, para poder llevarse a cabo el proceso de mitosis, la proliferación celular. Entonces, cuando un paciente con cáncer está utilizando inhibidores de la topoisomerasa 2, pues tiene el riesgo de que aparezca como complicación de su farmacoterapia una leucemia amiloide aguda. Dentro de lo que es estudiar o conocer la citogenética de los pacientes, la OMS ha determinado que riesgo favorable en el sentido de la evolución de la leucemia, que sea un poco más fácil controlar ese tipo de leucemia cuando exista alguna afectación citogenética. Entonces, por eso la OMS dice que con riesgo favorable, las translocaciones entre los cromosomas 8-21, la inversión entre el cromosoma 16, translocación, etcétera. De riesgo intermedio, el paciente que tiene un cariotipo normal. ¿Por qué? Pues porque un paciente con cariotipo normal no está exento de padecer leucemia, desafortunadamente. A esa persona que tiene un cariotipo normal y que hoy tiene leucemia es lo que la OMS considera de riesgo intermedio. Y de riesgo desfavorable, lo que también
comentaba, un cariotipo complejo, ¿no? Tiene este paciente alguna enfermedad genética, pues, de las que pueden ser consideradas como graves. No todas las enfermedades genéticas son graves, como cualquier otra enfermedad. Entonces, cuando el cariotipo es complejo o el paciente tuviera una monosomía o incluso dentro de su cariotipo complejo una monosomía, son los que la OMS considera con un riesgo desfavorable en cuanto a la evolución de la leucemia. Y aquí viene esta clasificación que tiene este grupo de leucemias que tiene la OMS y que propiamente es la clasificación de la FAB, de la Asociación Franco-Británica Americana. Esa clasificación denomina a las leucemias con un número y que va de M0 a M7 con sus variedades que no son 8. Vamos a ver. Entonces, la FAB a la leucemia M0 está incluida también en la clasificación de la OMS. Para la OMS se llama leucemia amiloide aguda mínimamente diferenciada. Para la FAB, la M1 es la leucemia amiloide sin maduración. La leucemia amiloide M2 es una leucemia amiloide con maduración. Luego está la leucemia mielomonocítica aguda, que la FAB la clasifica como M4. La leucemia monoblástica aguda y leucemia monocítica aguda, que también la FAB las denomina M5A, M5B. Leucemia eritroide aguda, que la FAB tiene M6A, M6B. Y la leucemia megacarioblástica aguda para la FAB M7. Si contamos del 0 al 7 son 8, pero si aquí vemos que hay 5A, 5B, 6A, 6B, pues ya no son 8, ¿verdad? Ya son como 10. Y luego vamos a ver que terminan siendo más. Y esta es la clasificación que tiene la FAB y que es la más sencilla. ¿Por qué es sencilla? Porque la FAB solo considera anormalidades morfológicas, que ahorita vamos a ver. Nada más. En cambio, la OMS ya veíamos que considera, aparte de las anormalidades morfológicas de estas células sanguíneas, considera alteraciones citogenéticas, considera leucemias relacionadas con el tratamiento farmacológico que estuviera recibiendo el paciente por algún tipo de cáncer. Incluso la OMS tiene un apartado donde habla de leucemias de novo, que significa que no hay ningún antecedente familiar, en ninguno de los dos progenitores se sabe de algún caso de leucemia, no hay cáncer, no hay nada. Y de repente un integrante de la familia pues tiene leucemia, que para la OMS dice es una leucemia de novo. Entonces vamos a empezar por decir lo que habíamos comentado al inicio del curso, cómo se da la hematopoiesis, cómo es las etapas de maduración de las diferentes líneas celulares. Ya sabemos que todo parte de la célula tronco hematopoyética y que esa va a dar origen a las líneas celulares mieloide y linfoide. En la serie mieloide, pues están los granulocitos, los eritrocitos, los monocitos, megacariocitos. En la linfoide, pues los linfocitos. Dentro de lo que es la serie mieloide, pues ya sabemos que dentro de esa mielopoiesis, pues tenemos que ver las diferentes etapas de maduración. Y entonces, de esta célula tronco hematopoyética, su siguiente etapa de maduración es una célula formadora de colonias eritroides, granulocíticas, monocíticas, megacariocíticas. Y también ya vimos al inicio que la serie eritrocítica es la única que tiene una célula formadora de brotes eritroides. Todas las demás líneas no. De la célula formadora se van a la célula formadora de colonias. Entonces tenemos aquí de brote eritroide, colonias, proeritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito, eritrocito.
de la serie megacariocítica, pues megacarioplasto, promegacariocito, proplaqueta, plaqueta. De los segmentados, ya sabemos que hay neutrófilo, eosinófilo, basófilo, y tienen las mismas etapas de maduración, pero obviamente función diferente. Y de los monocitos, pues el monoblasto, promonocito, monocito, y en los tejidos sigue todavía otra etapa de maduración, que es el macrófago, y el osteoclasto necesario precisamente para la resorción ósea. Ahora, si nosotros abordamos a un paciente donde estamos sospechando de leucemia, porque es un niño, que también puede ser un adulto con una leucemia mieloide aguda. Desafortunadamente, este tipo de leucemia es más frecuente en los niños y desafortunadamente aún hoy día con una evolución que puede desencadenar incluso una muerte, pero que depende mucho, como cualquier otro padecimiento, hablando de cáncer, de la prontitud en el diagnóstico. Por eso es muy importante, desde luego, no caer en histeria, en exageración, pero tampoco pensar que todo niño que llega con un proceso infeccioso, pues nada más tiene esa infección. Nosotros tenemos que hacer, insisto, esa historia clínica bien hecha, que donde podamos determinar de acuerdo a la información, de acuerdo a la edad del paciente, ya sea del niño, que aunque sea un niño, no, le podemos hacer un interrogatorio dirigido, pero si la edad del pequeño no lo permite y tenemos que preguntar a la persona que más sabe, a veces no es la mamá. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la situación económica en México ha cambiado, la estructura familiar ha cambiado, entonces, pues muchas veces la mamá trabaja, lo cuida la tía, la abuela, lo lleva a la guardería, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer la historia clínica de un niño, debemos preguntarle a quién más sabe. Si es la mamá, bueno, pero a veces no es la mamá. Tenemos que preguntarle a quien más información nos pueda dar del niño, en caso. Entonces, pues ya sabemos que clínicamente, pues lo más seguro es que el niño tenga datos de anemia, datos clínicos de anemia, palidez de tegumentos, etcétera, etcétera. Es probable que nos reporten, que nos refieran cuadros infecciosos de repetición. Incluso es probable que el día de hoy acuda a consulta por un proceso infeccioso. Es probable que nos digan que pues tiene petequias, tiene púrpuras, y eso ya sabemos que habla de problemas con las plaquetas. Entonces, si clínicamente tenemos esos datos, pues hay que pensar en que puede ser una leucemia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir un protocolo de estudio, que ya tenemos los datos clínicos y que ahora vamos a pedir la BH, y que vamos a ser muy, muy, muy estrictos en que nos lean el diferencial. Y si tenemos la sospecha de leucemia, desde ahí anotar búsqueda intencionada de blastos. No hay blastos, no es leucemia, es otra cosa. E incluso hay pacientes con una leucocitosis importante. Hoy día, la mayoría de los pacientes, independientemente del tipo de leucemia del que, la mayoría de los pacientes cursan con leucocitosis, pero también hay leucemias con leucopenia. ¿De qué depende? De los blastos. Si en la citometría hemática nos están diciendo blastos y la cantidad de leucocitos totales es normal, no podemos decir, ah, no, porque no hay leucocitosis, no es leucemia, de seguro ya se equivocaron. No, si hay blastos es leucemia. Al revés, tiene una leucocitosis tremenda y no nos reportan blastos, no por eso podemos decir que es leucemia. Debe haber blastos. Hay procesos infecciosos severos, agudos, con una leucocitosis. Incluso yo he visto leucocitosis de procesos infecciosos severos que no es leucemia, hasta de 90,000, 100,000 leucocitos. Obviamente el médico ve 90,000 leucocitos, ya dice que es leucemia. Mientras no haya blastos, no. El proceso infeccioso puede ser demasiado eh, pues grave para dar esa. No les voy a decir que cada rato, no, pero sí los he visto. Entonces, nosotros nos basamos
inicialmente en la presencia o ausencia de blastos para pensar que nuestro paciente tiene leucemia. Bueno, entonces, aquí hablando de lo que es la leucemia amiloide aguda M0 indiferenciada, ¿qué vamos a encontrar inicialmente en sangre periférica? Porque es lo primero que tenemos. De ahí lo que sigue es estudiar médula ósea. ¿Qué vamos a encontrar? Más del 90% de todos los blastos, desde luego que en médula ósea tiene que haber eritroblastos, monoblastos, megakardioblastos, mieloblastos, linfoblastos, porque eso es lo normal, que haya blastos en médula ósea. Pero si de todos los blastos, más del 90% son mieloblastos, eso es una leucemia y es una leucemia mieloide. Prácticamente todos los blastos son mieloblastos. Los mieloblastos, morfológicamente hablando, hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. ¿Qué significa tipo 1, tipo 2? Mieloblastos tipo 1 o agranulares, ahorita me regreso, son mieloblastos donde los gránulos, los puntitos que podemos visualizar, en unos son más pequeños o casi no se ven y por eso se les llama agranulares. Y si en el otro se ven más los gránulos, es tipo 2. Y eso, aparte de la morfología, lo que representa, pues es un pequeño paso de maduración. Si lo que predomina son mieloblastos tipo 1, por eso es que la leucemia se llama indiferenciada. Pues vaya, del 100% de células en médula ósea, más del 90% son mieloblastos tipo 1. Pues no nos hablan de las demás etapas de maduración, por eso se llama indiferenciada y esos mieloblastos tipo 1 también se les llama agranulares. Cuando se empiezan a hacer pruebas, recuerden que veíamos ayer el protocolo y hablábamos de pruebas de inmunohistoquímica. Eso significa que se van utilizando otro tipo de colorantes. Recuerden que la hematología, cuando inicias a estudiar a un paciente, el hecho de poder observar las características morfológicas de las células sanguíneas, pues es a base de tinciones, de colorantes. Entonces, por eso, sangre periférica, médula ósea, se pueden utilizar los mismos colorantes que veíamos al inicio del curso. Las colorantes de Romanowski, la tinción de Dry, Jensen, Bilingual, se pueden utilizar tanto en sangre periférica. La técnica para visualizar el frotis es la misma en sangre periférica que en médula ósea. Por supuesto que la celularidad es diferente. En sangre periférica, recuerden que para empezar, los eritroblastos, no, si hay eritroblastos, no son de médula ósea, son de otro órgano hematopoyético y que salieron a sangre periférica porque la médula ósea tiene un problema y como hay otros órganos hematopoyéticos, pues producen células y por eso podemos encontrar eritroblastos en un paciente, pero esos ya sabemos que no son de médula ósea. Entonces, se tienen esas primeras tinciones. Lo que sigue como pruebas de inmunohistoquímica, otros colorantes que nos sirven para identificar líneas celulares, pero no son tan específicos. Por ejemplo, dice aquí, menos del 3% de todos estos mieloblastos son positivos citoquímicamente para mieloperoxidasa, aunque frecuentemente son negativos. Mieloperoxidasa es una enzima específica de los granulocitos. Esos mieloblastos van a ser granulocitos, ya sean neutrófilos, basófilos, eosinófilos, pero van a ser granulocitos. Entonces, por eso, la mieloperoxidasa es una enzima característica de los granulocitos. Si es positiva,
este mieloblasto que, que es tipo 1 y que hace que la leucemia se llame indiferenciada, ya el hecho de ver un reporte que diga mieloperoxidasa positivo, a pesar de no poder tal vez identificar características morfológicas por esa etapa de indiferenciación de su esquema de maduración, nos dice son células granulocíticas. Ya tenemos algo de información que desde luego no es todo. No podemos en este momento darle nombre a la leucemia, pero sí nos sirve para, para suponer, no, para tener la certeza de que estos blastos son de la serie granulocítica. Si la mieloperoxidasa es positiva, si es negativa, no lo descarta. ¿Por qué? Porque es una enzima que se puede identificar en las siguientes etapas de maduración con mayor certeza. Entonces, cuando la mieloperoxidasa es positiva, sí nos ayuda porque nos dice, esta célula que no puedo reconocer las características morfológicas normales por su misma displasia, al ser mieloperoxidasa positivo, esta célula, este blasto, es de la serie granulocítica. Nada más, no puedo decir más. Pero si es negativa, no puedo descartarlo. Entonces, por eso, en este momento, no estamos en condiciones de dar un diagnóstico. Estamos siguiendo un protocolo. Por eso es que hay células mieloperoxidasa negativas y esterasas también negativas. ¿Por qué? Porque la esterasa evidentemente es otra enzima y esa enzima es característica de la serie monocítica. Entonces, si estamos hablando que más del 90% son mieloblastos tipo 1 y ese mieloblasto tipo 1, si siguiera su esquema de maduración normal, terminaría siendo un granulocito, pues evidentemente por eso las tinciones que se llaman esterasas, alfa-naftilesterasa o cloroacetato-esterasa, por eso son negativas. Más del 20% de los blastos son positivos para estos marcadores. Esto CD significa cúmulo de designación. ¿Qué cosa son estos cúmulos de designación, estos marcadores tumorales que decimos? Precisamente recuerden que la célula neoplásica está considerada en este momento con características antigénicas. Entonces, por eso se usan anticuerpos para detectarla. Cuando un marcador tumoral, como es el CD13 en este caso, marca del total de células más del 20% con este marcador, se dice que nos sirve para poder decir con un mayor porcentaje más de seguridad que es una leucemia mieloide aguda M0 indiferenciada. CD13, CD33, pero tampoco nos acaba de dar el nombre completo de la leucemia. Por eso al final poníamos ayer en el protocolo de estudio las pruebas citogenéticas de biología molecular, donde evidentemente nos van a hablar de los ácidos nucleicos. Y entonces sí vamos a saber qué tipo de mutación sufrió el ADN de la célula troncohematopoyética y ahora sí vamos a tener el diagnóstico completo. Pero, pues obviamente vamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Por ejemplo, aquí en Tehuacán. Aquí en Tehuacán, tú en este momento que apenas te acabas de titular, eres médico general y tienes tu consultorio. Los laboratorios en Tehuacán no tienen marcadores tumorales. Todos los laboratorios de Tehuacán mandan sus muestras a algún laboratorio de referencia. Entonces, por eso, ¿qué tienes a la mano? Pues tu paciente. Clínicamente, que no podemos dejar de pensar que pudiera ser una leucemia sin caer en exageración. Y si no, más vale exagerar y decir, no, no es leucemia, a decir,
me equivoqué y pues ya se está muriendo porque no pude pensar que mi paciente, y para colmo es un niño, su probabilidad era de leucemia. Entonces, tenemos que tener ese protocolo. Recuerden que el orden con el que trabajamos nos ahorra tiempo, y en las leucemias el tiempo es oro para el paciente. Entonces, tenemos la clínica de nuestro paciente. Bueno, sucede que no nos dice la mamá nada. ¿Por qué? Pues porque es una leucemia aguda. Entonces no nos dice nada la mamá de antecedentes y sí, hoy tenía un proceso infeccioso y por eso iba a consulta. En la BH, pues ya vimos nuestros datos de proceso infeccioso, los hay leucocitosis, dime, Yair, un dato de proceso infeccioso en el diferencial que me diga que el asunto es bacteriano. Cecilia, un dato en el diferencial que me diga que mi paciente tiene un proceso infeccioso probablemente de origen bacteriano. Dime, Miriam. Neutrofilia. Neutrofilia. José Antonio. Podrían ser las granulaciones eosinofilas o las que antes le decía. Ajá, ajá. ¿O las qué, perdón? Tóxicas, ajá. Ajá. Entonces, en este momento, mi paciente sí tiene un proceso infeccioso probablemente de origen bacteriano, no me da ningún antecedente. En este momento, yo no puedo pensar que tiene leucemia, pero cuando ya me dan el reporte de la VH, efectivamente tiene un proceso infeccioso probablemente de origen bacteriano por las características que acabamos de comentar, pero me dicen que hay blastos. Ahí yo tengo que pensar en automático que debo descartar una leucemia. Ojalá la pueda descartar, ¿verdad? Ojalá. Pero si no la puedo descartar y la voy a confirmar, le puedo salvar la vida al niño. Entonces, por eso siempre debemos tener el diferencial, siempre. De repente yo veo la BH con el resultado del equipo y ya sin la lectura del diferencial. Claro, hay equipos, porque la tecnología, por supuesto que va avanzando, hay equipos que te reportan blastos, pero obviamente son caros. Entonces, un laboratorio chiquito no va a invertir en comprar o en rentar un equipo que lea blastos. Un laboratorio muy grande donde haya 30 socios, pues probablemente sí invierta en un equipo que lea blastos. Pero tampoco se trata de despilfarrar, ¿verdad? Porque por eso los negocios prosperan y no prosperan despilfarrando. Si tú tienes un equipo no grande, pero haces tu lectura del diferencial, es suficiente, no necesitas tener un equipo que cueste los tantos miles que lea blastos cuando tú lo puedes hacer de manera manual con la lectura del frotis. Entonces, todas las BH deben tener lectura del frotis para poder identificar y saber que mi pacientito de hoy, aparte de su proceso infeccioso de hoy, es probable que tenga leucemia. Este es un ejemplo del reporte de diferencial de médula ósea. Un ejemplo, no necesariamente así va a ser. Pero si ya decíamos hace un momento que más del 90% son blastos, mieloblastos tipo 1, pues por eso puede ser que nos reporten 96% de mieloblastos y solo 4% de eritroblastos. ¿Y las demás células? Los megacareoblastos, los linfoblastos, por eso se llama leucemia indiferencial, porque no hay más allá de lo que nos están reportando. Lógicamente el pronóstico es malo, porque estos mieloblastos, que es lo que predomina, algunos pueden ser mieloblastos normales, la mayoría van a ser mieloblastos displásicos, y un mieloblasto displásico va a terminar siendo un granulocito displásico, y cualquier célula displásica no es funcional.
Entonces, pues imagínense el pronóstico de este paciente. Esto, esto que están viendo ustedes en amarillo, en la M0, la leucemia amiloide indiferenciada para la OMS, M0 para la FAP, es a donde termina la mayoría de las células su etapa de maduración. Entonces, imagínense eso amarillo, pues célula troncohematopoyética, la unidad o la célula formadora de colonias, la célula de colonias, perdóneme, de la serie mieloides, la célula formadora de colonias, y se queda en mieloblastos, porque del ejemplo que veíamos hace un momento, 96%. Pues imagínense el pronóstico, ¿dónde están las otras células? Lo que predominan son mieloblastos. Entonces, pues, el pronóstico. Ya veíamos que hay mieloblastos tipo 1, mieloblastos tipo 2, los que predominan y de ahí el nombre de indiferenciadas son los mieloblastos tipo 1. Pues si ustedes sin describir las anormalidades morfológicas, pues lógico que no se ven normales, ¿verdad? El citoplasma, el núcleo es irregular, los mieloblastos normales están los núcleos así como redondeaditos, aquí pues están, vean estas células, o sea, ya desde aquí las vemos feas, ¿no? Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos de medicina, no importa que no se acuerden cómo se ven las células, lo que me interesa es que sepan lo que representa, que les digan mieloblastos tipo 1, 96%, eritroblastos 4%. Eso es lo que quiero, que ustedes se acuerden lo que representa, aunque no se acuerden cómo se ve. No es, si no son hematólogos, no es indispensable que lo sepan. Tenemos el reporte de la VH. Y si ustedes ven, hay una leucocitosis, sí, pero pues no tan importante. Si nosotros solamente vemos esta VH sin el título, estamos viendo que hay leucocitosis, que incluso depende de la edad de nuestro paciente, puede no tener anemia, que los eritrocitos son normocíticos, normocrómicos, que hay una anisocitosis normal, donde predominan precisamente los eritrocitos normocíticos normocrómicos, donde hay un límite ya muy bajo, pero todavía normal de plaquetas, donde hay un porcentaje ya disminuido de neutrófilos, una neutropenia porcentual y absoluta y una linfocitosis porcentual y absoluta. Si yo no considero que mi paciente pudiera tener leucemia, ¿qué diagnóstico le daría yo con este reporte? Mari Carmen, ¿qué diagnóstico le daría con este reporte a mi paciente? Ada, ¿Una infección? ¿de qué tipo? Bueno, ¿Viral? ya nos dijo Guadalupe. Guadalupe, levanta primero tu manita. Pues ya nos dijo Guadalupe que viral. Ajá. Si yo digo, porque no va a tener una palidez importante, tiene 14.7 hemoglobina. Es probable que los datos clínicos que me pudieran sugerir problemas con las plaquetas, pues no tenga, porque tiene 159,000 plaquetas. Y coincide porque el día de hoy llegó con un cuadro respiratorio. Ah, pues yo digo, no, pues sí, pues el cuadro respiratorio, la mayoría de las veces es de origen viral, tiene una infección viral, le doy ceftriaxona para que amarre, porque es lo que veo que hacen, y se va. Ya se me fue la leucemia. Pero si yo pido el diferencial en sangre periférica, me van a decir blastos. En ese momento todo cambia.
y mi paciente, aparte, porque pues como integrante de su cuadro clínico están los procesos infecciosos de eh, más frecuentemente de origen bacteriano, más frecuentemente, pero pues también hoy este paciente llegó con una infección de origen viral, probablemente. Lo más frecuente es que la infección sea de origen bacteriano. ¿Por qué? Porque los linfocitos, su vida media es de años. Entonces, por eso, aunque también está afectada la línea linfoide, por decirlo coloquialmente, aguantan más, porque viven años. A diferencia de los neutrófilos que viven 5 días y ya en sangre periférica 48 horas. Entonces, por eso es que los procesos infecciosos de las leucemias generalmente son de origen bacteriano, pero no está exento ni de una infección mixta ni de una infección viral. La mayoría son bacterianas. Lo que predomina en los pacientes con leucemia es neutropenia. ¿Y por qué? Como en este caso, independientemente, ahorita no veamos que por la linfocitosis. Lo que pasa es que si los mieloblastos derivado de la mutación en la célula tronco hematopoyética, los mieloblastos se quedan en mieloblastos tipo 1, la mayoría, por supuesto que algunos sí van a lograr ser granulocitos, algunos. Por eso, a pesar de tener un aumento en la celularidad, este paciente va a cursar con una neutropenia real. Por eso es porcentual y absoluta. Porque aunque tuviera aquí 60,000 leucocitos y el porcentaje fuera igual 4.9, que no es lo mismo 4.9% de 60,000 que de 15,000, y que pudiera darnos una cantidad normal de neutrófilos, esos neutrófilos, el total, no son normales morfológicamente. Y si no son normales morfológicamente, funcionales tampoco. Entonces, por eso los pacientes con leucemia, a pesar de la leucocitosis, a pesar de la neutrofilia, en realidad cursan con neutropenia y de ahí que lo más frecuente que presenten sean infecciones de origen bacteriano. Bueno, nos vamos a quedar acá. Mañana continuamos, por favor. ¿Alguna pregunta? Miren, ya nada más a manera de comentario, ya voy a empezar a subir las tareas porque ya llegamos a abril y ya estamos llegando al punto en que ahora sí, se acuerdan que ya tenían ahí la lista de tareas para que fueran avanzando, de modo que cuando yo les ponga la tarea, tampoco les voy a decir que la tarea la suba yo y es para mañana, por supuesto que no, pero no, teóricamente no van a estar apurados porque han estado avanzando en sus tareas. Entonces ya llegamos a abril, no me recuerdo bien, creo que el 4, no me acuerdo si el 4 o el 5 de mayo es el examen, creo que el 4. En este momento no nos han pedido calificaciones, pero también ustedes saben que de repente las piden muchos días antes. Si todo fluye, respetamos las fechas que ya tenemos y si no, pues depende. Si piden las calificaciones para el 5 de mayo, pues lógico que todo cambia, que no creo, porque el 5 de mayo sería muy temprano, pero a veces pasa. Entonces ya les voy a subir las tareas, pero pues lógico, ustedes ya han estado avanzando algo eh, para que lo tengan en mente y pues no haya ningún problema. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Sí, Ariana, dime. Una pregunta, profesora. Sobre los casos clínicos nos había dicho que era respecto a cada una de las anemias, ¿verdad? De las que nos había presentado. ¿Eso es lo que vamos a hacer? Ajá. Cada una de las anemias, cada una de las leucemias. Lo que vayamos viendo es un caso clínico del tema que vayamos viendo. Ahorita estamos en las leucemias, después de las leucemias ya nos pasamos a las trombocitopenias
y trombocitopatías, perdón, porque no solo es trombocitopenia, puede haber trombocitosis. Entonces, después de las leucemias vemos las trombocitopatías y listo. Entonces, miren, de las leucemias, un caso clínico de leucemia mieloide aguda, no de cada tipo de leucemia, porque no van a encontrar. A veces las leucemias M0 pasan desapercibidas y el paciente fallece antes del diagnóstico. Entonces, de las leucemias mieloides agudas van a ser un caso clínico de una leucemia mieloide aguda, pero van a ser uno de una leucemia mieloide aguda en niño y una de una leucemia mieloide aguda en adulto, pero no de M0, de M1, de así sucesivamente, porque sería demasiado. Un caso clínico de leucemia mieloide aguda en niños y un caso clínico de leucemia mieloide aguda en adultos. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias.